El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando John Miller, un hombre de mirada cansada y manos endurecidas por los años de trabajo, llegó al pequeño pueblo minero en el corazón de Dakota del Sur. Había escuchado rumores de que allí, bajo las sombras de los pinos y en las entrañas de la tierra, se escondía un horror silenciado: hombres, mujeres y hasta niños obligados a trabajar en túneles estrechos, excavando oro para enriquecer a unos pocos sin rostro. Yo no era un héroe. Era un hombre común, veterano de una guerra que le había dejado cicatrices en el cuerpo y un vacío en el alma. Viajaba buscando algo que aún no sabía nombrar. Tal vez redención, tal vez paz. Pero aquella mañana, mientras se detuvo frente a la entrada de la mina y escuchó los gritos apagados que venían de dentro, supo que estaba a punto de encontrar el verdadero propósito de su camino. El capataz, un hombre corpulento con sombrero polvoriento, vigilaba la entrada con indiferencia. John fingió ser un trabajador más en busca de jornal. Le dejaron pasar sin demasiadas preguntas. Al internarse en los túneles, la humedad lo envolvió como un sudario. La oscuridad olía a sangre seca, sudor y desesperanza. El eco metálico de los picos golpeando la roca se mezclaba con la tos ronca de los mineros. Entre ellos, vio rostros demasiado jóvenes para estar allí. Niños de 10, 9, quizás 8 años, con los ojos apagados por el cansancio. Uno de esos niños llamó poderosamente su atención. Era un pequeño Sioux, delgado como un tallo, con la piel cubierta de polvo y la respiración jadeante. Sus manos temblaban mientras intentaba cargar una piedra demasiado grande para su cuerpo. De pronto, un derrumbe estremeció la galería. La tierra crujió como un monstruo que despierta de un sueño largo. Un alarido atravesó la oscuridad. Cuando el polvo comenzó a asentarse, John vio al niño Sioux atrapado bajo un pedazo de roca. Su rostro estaba pálido, y sus labios murmuraban palabras en una lengua que John no entendía pero sentía profundamente. Eran palabras de dolor y de despedida. El capataz gritaba órdenes, más preocupado por la producción que por las vidas humanas. Nadie se movía para ayudar al niño. El miedo a los látigos y al hambre los paralizaba. Pero John no dudó. Se arrodilló junto al pequeño. Con un esfuerzo que desgarró los músculos de su espalda, comenzó a levantar la piedra. Sus dedos sangraban, su respiración se cortaba, pero dentro de él había una fuerza que no provenía solo de su cuerpo. Era la fuerza de una decisión irrevocable: salvar a ese niño. Cuando por fin liberó al pequeño, lo cargó en brazos y lo sacó del túnel mientras las voces lo insultaban, advirtiéndole que el castigo sería severo. Afuera, el aire fresco golpeó su rostro, pero el niño apenas respiraba. Tenía 8 años, y sus ojos negros, apenas entreabiertos, reflejaban tanto miedo como gratitud. John improvisó un vendaje con su camisa y buscó agua en una cantimplora oxidada. Mientras lo atendía, recordó a su propio hijo, muerto años atrás de fiebre en un hospital militar sin recursos. El dolor de aquella pérdida le atravesó como un rayo, pero en ese mismo instante comprendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. No podía salvar a su hijo, pero sí podía salvar a este niño. Durante horas lo cuidó, escondiéndolo en una cabaña abandonada cerca del bosque. El pequeño apenas hablaba inglés, pero con gestos y miradas empezó a confiar en aquel desconocido de ojos tristes. Yo le preguntó su nombre. El niño murmuró: Takoda. Significaba amigo de todos en lengua Sioux. Takoda había perdido a su familia en un ataque de bandidos que luego lo vendieron como esclavo en la mina. John escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta, mientras comprendía que aquel niño cargaba con una historia de dolor que ningún ser humano debería sufrir. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. El capataz lo buscaba, furioso por la pérdida de un esclavo. John tuvo que ocultarse, moviéndose de noche y alimentando al niño con lo poco que encontraba: raíces, pan duro, agua de los arroyos. En el silencio del bosque, ambos comenzaron a formar un lazo inesperado. Takoda, aunque débil, sonreía a veces, y en esas sonrisas John veía un destello de esperanza. El niño le enseñaba palabras en Sioux, y John le contaba historias de su juventud, historias que jamás había compartido con nadie. Dos almas heridas encontraban consuelo una en la otra. Una noche, bajo un cielo estrellado, Takoda le preguntó con voz apenas audible: ¿por qué me salvaste? John lo miró largo rato antes de responder: porque nadie lo hizo cuando debían salvar a mi hijo. Y porque el mundo necesita que alguien, aunque sea uno solo, diga basta.
El niño cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla. Fue entonces cuando Jon comprendió que su vida había cambiado para siempre. Pero la persecución no tardó. Una patrulla de hombres armados encontró su escondite. Jon, sabiendo que no podía enfrentarlos, tomó la decisión más difícil. Puso al niño en brazos de una anciana Sioux de la tribu cercana, que había aceptado protegerlo. «Prométeme que lo cuidarás», suplicó Jon. La anciana asintió, y en su mirada había una mezcla de sabiduría y ternura. Takoda abrazó a Jon con todas sus fuerzas, como si no quisiera soltarlo nunca. Jon, por su parte, regresó hacia el pueblo para enfrentar a los hombres que lo perseguían. Sabía que quizás no sobreviviría, pero también sabía que el niño ya tenía un futuro. Esa noche, bajo las estrellas de Dakota, un hombre marcado por la guerra encontró la paz en el acto más puro de su vida: salvar a un niño inocente. Takoda creció entre su gente, recordando siempre al hombre que le dio una segunda oportunidad. Y cuando años después relataba la historia a los más jóvenes de la tribu, repetía una frase que se convirtió en su credo: la verdadera fuerza no está en las armas ni en el oro, sino en el corazón que se atreve a salvar una vida. La leyenda de Jon y Takoda se extendió como un susurro entre las colinas, recordando a todos que incluso en los lugares más oscuros, un solo acto de compasión puede encender la luz suficiente para guiar generaciones enteras.